La encerrona llega a ustedes gracias a Dollar House Empresas, tu casa de cambio que paga más y cobra menos. Atención personalizada y operaciones 100% garantizadas. Entra a dollarhouse.be o descarga la app Dollar House y con el código La Encerrona todo junto entras al sorteo de una cena para dos en Isolina. Spoilers, tercer viaje de Dina en menos de un mes. Le respondemos a Hood Walker y no, las líneas de Nazca todavía no se han salvado. Hola, soy Marcos Cifuentes, bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es lunes 9 de junio de 2025 y mucho ojo porque las líneas de Nazca no están a salvo todavía. Ayer mucha gente celebró el aparente retroceso del Ministerio de Cultura. Ellos sacaron un comunicado en el que si leías la primera línea parecía una victoria de la sociedad peruana. Se dejaba sin efecto el artículo 1 de la resolución viceministerial tal, la que le quitaba a las líneas de Nazca un área del tamaño de Lima metropolitana. Pero ese es el truco, porque solo han dejado sin efecto un artículo, no toda la resolución. En teoría dicen se restablece el tamaño original, pero hay que leer el resto del comunicado, porque no necesariamente se va a mantener la reserva arqueológica como estaba, sino que va a discutir esta decisión con una mesa técnica a la que llaman plural. Seguro va a ser tan plural que va a incluir a los mineros, entre comillas, artesanales. Acuérdense. Y es que ese es el problema. No debería haber ninguna discusión posible cuando se trata de preservar el legado de nuestra historia. Imagínate que salgan y digan vamos a discutir la posibilidad de poner un Vivanda en Machu Picchu. Eso no se discute. Álvaro Reyes, periodista de Perú 21, llegó al límite perimetral de la reserva y encontró geoglifos trapezoidales y restos preincas en la zona que está a punto de quedar desprotegida. Y justo en las laderas de los cerros, dentro del área que el Ministerio de Cultura quiso desproteger, ubicó a mineros inscritos en el Reinfo desde el 2012 que usan explosivos para abrir socavones. Pero hay más. Esta es la historia interna del ministerio para borrar las líneas de Nazca. Todo empezó el 26 de abril. Johnny Isla Cuadrado, jefe de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica, propuso reducir el polígono de la reserva arqueológica y al toque todos en el ministerio se pusieron manos a la obra y en solo un mes, 8 funcionarios, incluida Janet Gutiérrez Achuya, subdirectora del Patrimonio Cultural en Ica, elaboraron un informe express aprobando esta propuesta. Un dato importante, el hermano de esa Janet Gutiérrez, Augusto, pidió derechos mineros en 2018 sobre 100 hectáreas de la zona que fue liberada, aunque luego se murió antes de conseguirlo, pero apenas esa área quedó desprotegida por el ministerio la semana pasada, el 4 de junio, otra persona ya pidió esa misma parcelita al toque nomás. El caso es que todo el proceso de borrar un área enorme de las líneas de Nazca tomó un mes. Para eso la burocracia es bien rápida, ¿no? El 30 de mayo, el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, anunció la reducción en una sesión descentralizada del Congreso en Ica. A su lado estaban los congresistas Marta Moyano de Fuerza Popular y Edgar Raimundo, presidente de la Comisión de Cultura. Esto fue reportado por Carlos Viguria de IDL Radio. Volvamos al mapa que les mostramos la semana pasada, elaborado por el Observatorio de Minería Ilegal. Las líneas amarillas son los límites de la reserva. Las líneas rojas son la reducción que ordenó el ministerio. Luego, las manchas verdes son los catastros mineros titulados. Algunos tienen décadas allí, por eso ven incluso algunos dentro. Pero la mayoría de los verdes están afuera, rodeando la reserva, casi esperando su momento. Luego están las manchas naranjas, que son los catastros mineros en trámite, todavía no están otorgados, y los rosados son los trámites nuevos, son los que se empezaron a tramitar en los 4 primeros días luego de la decisión ministerial, al toque, como si hubieran sabido que se venía. Al menos 58 trámites hasta el 2 de junio, seguramente ahorita ya son más, al ritmo que iban, probablemente se han duplicado los petitorios mineros en la zona desde que se aprobó este atentado contra nuestro patrimonio. Ahora mismo hay 3 mociones de interpelación contra Fabricio Valencia, el ministro de Cultura. Vamos a ver si es otra finta más de los congresistas. Ahora vamos a un tema que ocurrió muy cerca de allí. Ashley Vargas, la FAP se va a investigar a sí misma. En conferencia de prensa, el comandante general de la Fuerza Aérea del Perú, Carlos Chávez, salió a anunciar que va a ser la misma FAP la que se encargará de realizar las revisiones y peritajes al avión siniestrado. ¿A quién podríamos llamar que sepa más que nosotros mismos?, dijo Chávez. Él dijo además que la Fuerza Aérea no nació ayer y que solo llamarían a un perito internacional en caso de que ellos, la FAP, no identifiquen qué pasó con el avión.
Claramente, con esta decisión, la FAP se vuelve juez y parte, porque la Fiscalía ha anunciado una investigación civil por homicidio culposo en el que la FAP podría quedar involucrada. Una hipótesis está relacionada, por supuesto, con el asiento de eyección. Ashley Vargas era espada de honor de su promoción, la primera de su clase, y este vuelo fatal era su vuelo de graduación. No era una inexperta. Y lo primero que les enseñan a los pilotos es a eyectarse. Eso es lo primero, lo básico. ¿Qué hacía en el asiento del avión cuando encontraron los restos? ¿Por qué no se eyectó? El comandante Chávez ha pedido que no se especule porque Ashley nunca notificó fallas en la aeronave y que el mecanismo de eyección estaba al día, que había sido revisado, estaba vigente hasta diciembre de este año. También dijo que ese mecanismo de eyección no se activa solo, casi como dando a entender que Ashley debió activarlo y no lo hizo. Brian Matías de Panorama explicó que esta aeronave tenía un sistema de rastreo mejor que el GPS, el Sky Router, que manda un pulso cada 30 segundos, pero que no funciona bajo el agua. Harold Moreno de Punto Final entrevistó a uno de los testigos de la familia de Ashley que indica que vio a la aeronave botando humo negro cuando iba en dirección al mar. Y según Marlene Chuquimango de Cuarto Poder, una de las piezas clave que aún no ha sido recuperada es el Flight Data Recorder, el equivalente a la caja negra en aeronaves militares. Y hablando de vuelos, no hay espacio en el nuevo Jorge Chávez, y estamos hablando de los aviones. Finalmente, este fin de semana, Ocitran se despertó y dice que ha identificado presuntos incumplimientos del contrato por parte de LAP, la empresa que administra el aeropuerto. El crucial tiene que ver con el servicio de abastecimiento de combustible. Lo que Ocitran no explica, pero sí queda claro en un informe de Américo Zambrano de Hildebrand en sus 13, es que ese problema de combustible tiene que ver con el espacio de los aviones para moverse. Resulta que los puestos de estacionamiento de los aviones son más pequeños. Para ponerlo en términos simples, en el antiguo terminal tenías una cancha de fútbol y en el nuevo tienes una de fulbito, dijo Carlos Gutiérrez de la AETAI, la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional. Esto, a su vez, impide usar los carritos que abastecen combustible sin afectar otros servicios. Es decir, si los usas, afectas los otros servicios. Por ejemplo, la carga del equipaje, lo que a su vez explica los problemas que hay con las maletas, o sea, un efecto dominó. Quédense con nosotros porque en el tercer bloque tenemos más del aeropuerto. Por ahora ya volvemos con los titulares de hoy aquí en El Cerrón. ¿Sabías que el casi 90% de los peruanos sufre de problemas dentales? No te preocupes más, ven al Centro de Odontología Especializada del Dr. Julio Reina. Con profesionales altamente capacitados y la mejor tecnología, ofrecemos tratamiento dentales de calidad, implantes, ortodoncia, diseño de sonrisa y más. Agenda tu cita al 936-834-819 y recuerda, tu sonrisa es tu mejor carta de presentación. Hola otra vez, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es lunes 9 de junio de 2025 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. La primera, casi se nos va PPK del país. El sábado las redes se encendieron con reportes y videos. El expresidente Pedro Pablo Kuczynski estaba en la zona de vuelos internacionales del nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Intentaba salir rumbo a Miami bajo la excusa de tener una cita médica y de reencontrarse con su esposa, pero no pudo salir del país porque tiene una alerta migratoria vigente. El punto clave de esta historia es que para hoy, lunes, estaba programada una audiencia justo para ver si le ponían o no un impedimento de salida del país. O sea, se estaba yendo antes de que se lleve a cabo esa audiencia. Pero el tiro le salió mal porque ante el escándalo PPK no se subió a su vuelo, se adelantó la audiencia y ocurrió ayer y ya le dictaron su impedimento de salir del país por 18 meses. Hubiera sido muy representativo que un expresidente inaugure la primera fuga del nuevo aeropuerto. La segunda, tercer viaje al extranjero de Dina en 3 semanas, uno por semana. Dina ya tiene otra imagen para su álbum, su foto con Emmanuel Macron, el presidente francés, con una vista al mar Mediterráneo en Niza, donde se va a llevar a cabo la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre el océano. Dina llegó ayer y con esto se ha pasado las últimas 3 semanas en 3 viajes al extranjero. Viajes inútiles y sobre todo, no lo normalicemos, inconstitucionales. Este de ayer ha costado casi 150,000 soles para su comitiva entera. Entre otros, ha ido con sus 2 incondicionales, su secretario de Palacio, Enrique Vilches, y su amiga íntima, Carmen Giordano,
testigo del caso Rolex Gate. Boluarte se queda en Francia hasta el 11 de junio. La tercera, el Guaico se llevó la tesis de la hermanita de Acuña. Roberto Ramírez y Jefferson Luyo de Punto Final buscaron sin éxito las tesis de la congresista María Acuña, la hermanita del mini presidente César Acuña y presidenta de la subcomisión de blindajes constitucionales, la que acaba de salvar a Dina del Rolex Gate. La señora Acuña estudió en las universidades de la familia, Derecho en la Universidad Señor de Zipán y maestría y doctorado en la UCB en temas de gestión pública. Se supone que debe tener al menos 2 tesis. En junio del 2023, la Tina pidió ambas tesis, pero la UCB se las negó. Apelaron los reporteros y el Tribunal de Transparencia obligó a la universidad a entregarlas, pero aquí empieza lo bueno. La UCB mandó una carta para decirles que las tesis estuvieron resguardadas en el almacén de logística del campus de Chiclayo, que fue afectado por las lluvias del 2017, o sea, el Guaico se llevó las tesis. Pero el reportaje descubrió que las zonas afectadas por esta catástrofe eran diferentes. Los reporteros buscaron a la congresista y ella dijo que no tenía copia de sus tesis. ¿Cómo no va a tener copia de su tesis? La hizo con máquina de escribir. Tampoco quiso aclarar si recordaba sus títulos y tampoco se acordaba de sus asesores de tesis. De nada se acordaba. La cuarta, López Aliaga arrastra a todo el Estado a otra de sus derrotas. No contento con contratar por 100 millones de soles a un estudio de abogados gringo que perdió humillantemente en Nueva York, ahora la Municipalidad de Lima ha básicamente coaccionado a la Procuraduría del Estado a meterse en este lío. Aquí la semana pasada tuvimos una exclusiva tan jugosa que ayer puso nervioso al conductor de Latina, Christian Hudwalker, de quien ahorita vamos a hablar. Conseguimos la resolución por la cual un juez de Nueva York choteó a la Municipalidad de Lima, que está pidiendo información interna de Brookfield, los dueños de Rutas de Lima. Una de las cosas que decía la sentencia es que los estaba choteando porque la Municipalidad de Lima no es agraviada de nada. En todo caso, el agraviado en el caso Odebrecht es el Estado peruano. Y la defensa del Estado peruano la asume la Procuraduría. Los procuradores son los abogados del Estado. Eso es súper elemental, pero los abogados de los 100 millones no estudiaron bien el organigrama interno del Estado peruano, parece. Y por eso el juez de Nueva York los choteó. Bueno, ¿qué ha pasado ahora? Que apenas salió esta sentencia, todo el ecosistema ultra, desde Expreso hasta Willax, salieron a hacer pataleta por esto. López Aliaga nos dijo traidores a la patria. Me da pena decirlo, en Perú hay felipillos, hay traidores a la patria. No tienen sus gorrites, sus IDLs, sus encerronas, su Rosa María Palacios. Pero, y esta es la parte que le concierne a ustedes, al unísono todo este sector se puso a exigir que la Procuraduría se compre el pleito en Nueva York. La Procuraduría del caso Lavallato sacó un comunicado diciendo, mira, no podemos, porque el juez de Nueva York tiene otro argumento, que Brookfield no puede ser demandada en Nueva York porque no tiene residencia legal en Nueva York. Es como si le estuvieras demandando en Tangamandapio. No tiene sentido. Por las puras vas a apelar porque igualito vas a perder. Pero ayer la jefa de los procuradores, ojo, ya no la procuradora del caso Lavallato, sino la jefa, la procuradora general del Estado, María Carvajulca, se arrodilló ante López Aliaga. Sacó una resolución para que la Procuraduría del caso Lavallato se vaya a pelear a Nueva York y es más, le dieron la función de coordinación a la Municipalidad de Lima, o sea, sometió a la Procuraduría del caso Lavallato a López Aliaga. O sea, más botadera de plata. López Aliaga no cobra sueldo, pero desperdicia dinero del Estado como si fuera una empresa suya. Y ese es el punto aquí del problema, amigo Hudwalker. Ese es el punto del problema aquí. López Aliaga nos puede caer bien, nos puede caer mal, pero la plata del Estado no es suya, no puede disponer del Estado peruano entero y ni siquiera de los 100 millones de la municipalidad que ha usado para contratar a los abogados estos, como si fuera su plata. No es su plata. A ver, el señor Hudwalker ayer en su programa de Latina dijo que nosotros celebramos que fracase López Aliaga porque lo odiamos. Odio. Yo, porqui, no como mis amigos de la Encerrona, los odias. Que deberíamos exigir que Brookfield muestre los documentos esos que son tan importantes. Y mira, Cristian, es que no estás prestando atención. Como yo siempre soy fan del Encerrona y veo siempre el Encerrona, Brookfield, por supuesto que tiene que demostrar los documentos que demuestren que investigaron a Odebrecht antes de comprar sus acciones en Rutas de Lima. Pero no hay ninguna necesidad de gastar millones de soles y menos todavía ahora en arrastrar al resto del Estado peruano a un proceso en el extranjero para esto. Un proceso que además ya todos sabemos que va a perder. ¿Por qué? Y estoy seguro que los pobres productores que te explican el país media hora antes de que salgas al aire te lo dijeron, pero se te debe haber pasado. Ahora mismo hay 4 procesos judiciales del caso en el Perú.
En cualquiera de esos procesos se les puede pedir esta información. De hecho, ya se la están pidiendo. La Fiscalía del caso Lavallato ya ha pedido que Brookfield entregue su información. ¿Sabes cómo lo hizo? Utilizando la vía de la cooperación internacional. Esta es una vía gratuita. No consume más recursos del Estado que los sueldos de los fiscales. Seguro va a demorar, por supuesto, y ese es el problema para López Aliaga, porque él está desesperado por mostrar algo antes de renunciar a la alcaldía para postular a la presidencia, que todos sabemos que va a hacer eso. Entonces, en esa desesperación por tener algún resultado, está arrastrando al Estado peruano entero. Ojalá puedas explicarle esto a tu público la próxima semana. Claro, si es que el alcalde no vuelve a hacer otra llamada, tú ya sabes de qué hablo. Y la última, una buena noticia. Perú es clave del documental oficial del Papa. El medio oficial del Vaticano, Vatican News, anunció ayer que se cumplió un mes del papado de Robert Prevost, que se estaba preparando un nuevo documental basado en su paso por el Perú. León de Perú se va a centrar en ciudades como Chiclayo, Chulucanas, Callao, Lima y Trujillo, repasando su labor en cada una de esas comunidades y recogiendo testimonios de quienes lo acompañaron y trabajaron codo a codo con él. Su Santa Rita. Este es su Santa Rita, Papa León XIV. El documental ya está grabado, ya está realizado con entrevistas a un montón de gente en Perú. Tiene muy buena pinta y apenas esté disponible les vamos a pasar la voz para que lo vean. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con la salida al nuevo aeropuerto aquí en La Encerrona con Marcos Cifuentes. Mineros ilegales vinieron por nuestros ríos, pero yo no vivo en un río. Vinieron por los mineros artesanales, pero yo no soy minero artesanal. Vinieron por nuestros niños, pero yo no soy un niño. ¿Quién tienes que ser para que te importe? La minería ilegal está destruyendo al país, porque depreda la naturaleza, corrompe autoridades y financia las redes de crimen organizado que están sembrando una ola de violencia y muerte en todo el Perú. Si no la detenemos pronto, vendrá por ti también. Colectivo Paz, país seguro. Síguenos en nuestras redes. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Y ustedes ya saben que los 2 primeros domingos de cada mes toca Pequeñas Islas, las clases maestras de Canal Ya, con el auspicio de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y ayer hablamos del nuevo aeropuerto, pero no solo para criticar lo evidente, sino también para ir al tema de fondo, qué falló en el proceso y además para ver qué salidas realistas tenemos. Para eso conversamos con Elizabeth Añaños, arquitecta y ex viceministra de Vivienda, y Pablo Vega Centeno, sociólogo urbano y doctor en arquitectura. Y aquí unos pedacitos de la conversación. Se escudan, ¿no? Ahí muy elegantemente en decir que han sido decisiones técnicas que han sido tomadas por el Estado peruano, ¿no? ¿Qué miércoles es esa decisión técnica, ¿no? ¿Dónde están los argumentos? ¿Por qué no se ha abierto una discusión seria para algo que es de interés metropolitano y nacional? O sea, tú dices que el AP tendría que haber abierto la discusión, digamos, si es que ellos no estaban de acuerdo con la decisión del ministerio. Así es. Por ejemplo, y finalmente, ¿y el ministerio quién decide, quién toma esa decisión, ¿no? Ante sí, y cómo es posible que ninguno, ni el colegio de ingenieros, ni el colegio de arquitectos, nadie haya podido participar en una discusión de algo tan importante? Recién el Colegio de Arquitectos ha empezado a hablar ahora, pero claro, podría haber hablado hace 2 años, 3, en todas las etapas. Nadie, no ha habido debate, no ha habido discusión. La idea de discusión no es retardar las cosas, es buscar hacerlas mejor, ¿no? Pero acá no sabemos quiénes han sido los genios que han a oscuras tomado las decisiones de esta manera de producir ciudad, porque estamos produciendo ciudad lamentablemente a contracorriente con la preocupación mundial de ciudades sostenibles. O sea, estamos a contracorriente. El MMT se debería de revisar esto y volver a revisar el plan maestro. O sea, eso es lo que tendría que ver. O sea, ¿sí es posible que el ministerio tome las riendas de esto y solucione el aeropuerto? Sí, porque ahí tienes un contrato, ¿no? Tienes un contrato. Va a ser difícil, obviamente, porque ahí tendrían que ser adendas y las adendas se sustentan en que ha habido un perjuicio, en que ha habido ha habido una falla de alguien. El tema es que si uno lo quiere asumir, de que es posible se podría hacer. El tema es que ¿qué funcionario va a querer asumir eso? Luego, como LAB también. Pero debería, o sea, perdóname,
no sé, en un mundo normal, Normal, sí. en la política normal, un funcionario que se compre este pleito, la gente lo aplaudiría, ¿no? Con sustento, claro, el tema es, o sea, debería de pasar, ¿no? O sea, quizás estoy siendo muy pesimista en el contexto actual, ¿no? Pero debería de pasar, sí, que hay condiciones y un espacio para poder mejorar el plan maestro. Claro que sí lo podrían hacer, porque ya lo han hecho antes. Para eso están las adendas, ¿no? El tema es que las adendas son un parto y el tema es que se necesita disposición política, ¿no? La pregunta es cuáles son esos sustentos, o sea, y tendrían que abrir un poco el debate, ¿no? Llamar como un poco más de especialistas viendo desde otras aristas para que sea un plan maestro no de construcción del aeropuerto, sino que sea un plan maestro de la misma visión del aeropuerto como un espacio estratégico de la ciudad, que eso no ha pasado, o sea, porque todas las decisiones han sido en la funcionalidad del turista, y eso es así, no están pensando en los ciudadanos. Entonces, hay espacio, hay un contrato, hay adendas. ¿Quién tendría que tomar las riendas? Lo tendrían que hacer. Puedes buscar la edición completa de Pequeñas Islas en Canal Ya, nuestro canal de YouTube. No hay tiempo para más, salvo para esto. Este es el momento en el que si puedes poner like, pones like. Este es el momento en el que si puedes reenviar este programa, compartir este programa, tuitear este programa, hazlo por favor. Rota la encerrona, piratea la encerrona. De ti depende que le ganemos al algoritmo y de ti depende que podamos seguir. Si te sobran $2 al mes, este es el momento. Hazte miembro premium de Canal Ya o únete al Patreon de La Encerrona. Es muy fácil, inténtalo. Hoy es lunes de lecturas y nos han escrito. Hola Encerroners, les saluda la escritora Andrea Ortiz de Ceballos y hoy quiero presentarles mi novela Madre de Dios, un eco-thriller que revela el rostro más oscuro de la minería ilegal. La historia sigue a Marcela Irvine, una cineasta que tras el asesinato de su esposo se adentra en el corazón de la selva peruana para continuar la investigación que él dejó inconclusa. Un documental sobre el ecocidio provocado por la minería ilegal en Madre de Dios, una lectura recomendada para quienes buscan ficción cautivante con realidad social. Madre de Dios está disponible en las principales librerías del Perú. Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue El Encerrón, el único noticiero que te manda un abrazo. Chao, hasta mañana.